Reacción internacional. Alto comisionado de la ONU espera que decisión del TCJ no cierre los caminos para el diálogo en Venezuela. Contra la institucionalidad judicial, canciller Delcy Rodríguez rechaza que la ONU avale el autoperdón de criminales. Fija posición. Diputado Edgar Zambrano asegura que a pesar de la decisión del máximo tribunal, ley de amnistía va. Menos papeleo. Reducen trámites para exportar y darán dólares a quienes produzcan y vendan fuera. Se resistió al robo. Un diseñador gráfico del Ministerio de Turismo fue asesinado de 3 disparos en el Valle, aquí en Caracas. Camino al juicio. Congreso brasilero decidirá destino político de la presidenta Dilma Rousseff. Segundo rescate. Héctor Rondón aseguró victoria de Cachorros de Chicago. The Weeknd, por primera vez en los Billboard, debuta con un total de 19 nominaciones. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos para ustedes. Amigos, bienvenidos. Hola, Endrina. Vamos entonces a iniciar rápidamente con las informaciones y todos sus detalles. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró decepcionado por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inconstitucional la ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional. La portavoz del Alto Comisionado, Rabina Shamdasani, aseguró que en la organización se encuentran muy sorprendidos porque el gobierno venezolano les consultó su opinión legal y respondieron que la ley de amnistía estaba acorde a los estándares de derechos humanos. Esperan que no sea el final del camino, ya que a su juicio esta ley podía haber sido la base para el diálogo y la reconciliación en Venezuela. Shamdasani explicó que el alto comisionado aún está estudiando en detalle la decisión del alto tribunal, pero ya advirtió que para la entidad es preocupante el hecho de que se haya declarado el texto en su integridad como anticonstitucional. Según Delcy Rodríguez, canciller de la República, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, pretende socavar la institucionalidad judicial venezolana al avalar la ley de amnistía y reconciliación nacional. A juicio de la ministra, el funcionario está reforzando la impunidad que promueve la oposición para atacar al Estado constitucional de derecho y sostuvo que los grupos terroristas y violentos que azotan distintas regiones del mundo se ven favorecidos por su postura en materia de amnistía. Para la jefa de la diplomacia venezolana, el alto comisionado de la ONU ha cometido el peor error en el ejercicio de sus funciones al respaldar esta ley. Por su parte, durante un encuentro con centrales obreras oficialistas, el presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción debido a la decisión del TCJ de declarar inconstitucional la ley de amnistía, que a su juicio vulnera los derechos fundamentales de los venezolanos. Enfatizó que la decisión del máximo tribunal es inapelable. Y el diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, aseguró que aunque el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, el Parlamento va a decretarla. Como poder autónomo e independiente, dentro de las facultades del protocolo constitucional, decretaremos la ley. Porque el tribunal sustenta la pirámide de su decisión, es que esto es una ley antidemocrática que renuncia al principio del Estado social, de derecho y de justicia y está ignorando los otros valores, los otros principios que están fundamentando el contenido de la ley. La ley cumplió exactamente con todo el protocolo constitucional. El parlamentario resaltó la importancia de un reconocimiento entre los sectores políticos. A juicio de Zambrano, un diálogo verdadero evitaría las confrontaciones en el país. Y ese reconocimiento del otro parte por 2 premisas fundamentales. La oposición reconocer que existe una sociedad, un grupo de venezolanos que se denominan el chavismo o el PSUV,
que son una realidad, que están allí. Y ellos entender que existe una oposición que es una realidad y está haciendo política en el país. Pues bueno, esas dos realidades, esos dos espacios de la sociedad venezolana tienen que sentarse a conversar. Y para ello tiene que privar ese reconocimiento que es necesario, que es fundamental y que es lo inteligente para evitar males mayores. Jesús Farías, ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, informó que ya se redujo en un 60% los trámites de exportación y entregarán préstamos en dólares a los empresarios que produzcan en Venezuela y vendan sus productos a otros países. Liz Flores nos amplía. El diálogo con los empresarios continúa. El ministro Jesús Farías realizó una mesa de trabajo con los industriales de Valles del Tuy para impulsar la producción nacional y las exportaciones. Casi 2 meses de reuniones arduas, duras, hemos logrado reducir en un 60% los trámites administrativos. Eso ha podido simplificar y, por supuesto, detener en buena medida toda posibilidad de corruptelas que ataquen las condiciones de los exportadores. En segundo lugar, hemos creado un equipo que está acompañando sobre todo a las pequeñas y las medianas industrias. En términos cambiarios, hay una tasa de cambio muy competitiva para la exportación. Se puede decir en estos momentos que exportar es uno de los mejores negocios que hay en Venezuela y eso lo sentimos nosotros por parte de empresarios que se han venido activando en sintonía con las grandes necesidades del país. Ratifica que los empresarios recibirán créditos en dólares para incentivar las exportaciones. Escuchando las palabras del ministro, vemos un rayito de luz al final del túnel, ya que se vienen con unas propuestas interesantes de incentivar la producción mediante algunas tácticas nuevas. Estamos buscando los mecanismos con el Estado para lograr exportaciones y con esos dólares, producto de las exportaciones, logremos comprar nuestras materias primas. El ministro Jesús Farías también informó que aparte de facilitar los trámites para las exportaciones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro también realiza inversiones en infraestructura para crear zonas estériles en todas las aduanas del país y así garantizar la seguridad de las mercancías y darle mayor confianza a los exportadores venezolanos. Desde Valles del Tuy, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Y la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional inició la consulta pública del proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional con la participación de los presidentes de Fedecámaras, Concecomercio, Fedeagro, Fedenaga y Conindustria. Manuel Covela se encuentra en vivo y nos tiene los detalles. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Sí, así es, gracias. Hacemos este contacto en vivo desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, instancia que hoy recibieron representantes de los gremios empresariales y productivos del país, quienes acudieron para presentar su propuesta para ser incluida en el proyecto de ley de producción nacional. Esto es el inicio de una consulta pública que va a durar 60 días de cara a la elaboración del informe que se va a presentar en la plenaria para la segunda discusión de este proyecto de ley. Vamos nosotros a escuchar entonces cuáles fueron las consideraciones que realizó el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, sobre el instrumento jurídico. Una ley que inicialmente puede ser bien importante para el país para desmontar toda una serie de controles que actualmente tienen restringida y constreñida la producción de bienes y servicios en el país y es la principal causante, este marco de ley que tiene implementado el gobierno nacional, que es el principal causante que tiene los anaqueles vacíos en este momento, donde los venezolanos no podemos encontrar los alimentos del país. Bien, entonces eran las palabras del presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, sobre lo que él considera debe incluir y debe estipular la ley de producción nacional. Nosotros también consultamos la opinión de Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria, sobre la propuesta que hoy está presentando ante la Comisión de Finanzas. Escuchemos. La ley que estamos pasando hoy no crea un incentivo para nuevas empresas, lo que crea es una viabilidad para que las existentes puedan sostenerse operativamente. ¿Y cuáles son los puntos que consideramos que son relevantes para que se puedan sostener? Esos puntos son un desmontaje del control de precios para que se le pueda dar viabilidad a la rentabilidad que las empresas requieren y sin las cuales no pueden sobrevivir. Un desmontaje del control de cambios, de manera tal de que sea la libre oferta y demanda la que determina la tasa de cambio
y haya una libertad de transacciones para que cualquiera pueda acceder al mercado sin pasar por los mecanismos complejos del control de cambios a los fines de poder tener viabilidad para poder obtener las divisas necesarias para importar aquellas materias primas que no se producen en Venezuela. Bien, la Comisión de Finanzas entonces estará recibiendo a más representantes interesados en presentar sus propuestas para ser incluidas en el proyecto de ley de producción nacional. También han invitado a los ministros del área del Gobierno Nacional. Es la información que podemos nosotros presentarles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y salimos de nuestras fronteras y nos vamos a Brasil, donde la plenaria de la Cámara de Diputados recibirá la solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, aprobada con 38 votos a favor y 27 en contra por una comisión especial parlamentaria. Se prevé que este viernes la Cámara Baja del Congreso inicie el debate sobre el pedido de impeachment y el domingo se realice la votación. De ser aprobado con al menos 342 votos, el procedimiento de juicio político contra Rousseff pasará a manos de los miembros del Senado, quienes tomarán la decisión final sobre el destino de la mandataria y su posible destitución del cargo. Y la Policía Federal de Brasil arrestó en Brasilia al ex senador Jim Argelo y realizó 14 allanamientos en 3 estados del país como parte de la investigación de la trama de corrupción en Petrobras. Como parte de la operación Lava Jato, que investiga la trama de corrupción en la estatal petrolera, la policía brasileña realizó allanamientos en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro y detuvo a 7 personas, entre las que figura Argelo. El ex senador oficialista es investigado por presuntamente recibir sobornos para evitar que ejecutivos de grandes constructoras fueran citados a declarar ante una comisión del Congreso en 2014 por el caso Petrobras. Y precisamente en Argentina, la Cámara Federal Penal de Buenos Aires ratificó al juez Claudio Bonadío como el encargado del caso de fraude en operaciones cambiarias por la que él deberá declarar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la exmandataria arribara a la capital argentina, la Sala Segunda de la Cámara Federal rechazó de esta manera el pedido hecho por el director del Banco Central, Pedro Vizcaí, para apartar a Bonadío de la investigación por considerar que podría no ser imparcial. Antes de que Cristina Fernández testifique ante la justicia, su exministro de Economía, Axel Kicillof, acudió a los tribunales de Comodoro Pi y no declaró, sino que presentó un escrito en el que asegura que no hay ningún delito de corrupción en el expediente y que la causa que lleva adelante el juez Bonadío es una denuncia política armada. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y más adelante crece la duda. Familiares de desaparecidos en desacuerdo con la investigación. Los detalles en minutos. En el estado Zulia, el dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, exigió a la Asamblea Nacional aprobar la ley orgánica de referéndum para cambiar de gobierno de manera constitucional en los próximos meses. Durante un recorrido por el sector La Curva de Molina, Toledo aseguró que los venezolanos tienen derecho a elegir un gobierno que realmente solucione los graves problemas que hay en el país. Es con la gente más humilde, precisamente, los que creyeron en esas falsas promesas de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, que han sido engañados por un proyecto que no los involucró. Es precisamente con esa gente que engañaron, como nosotros hoy, del lado del cambio, como demostró esta gente el 6 de diciembre, votando por la unidad y el cambio, precisamente con estos vecinos vamos a construir el cambio y vamos a consolidar esa mejor Venezuela. Rechazó la crisis que existe en los sectores de la salud, alimentación, seguridad y servicios públicos. Además, exigió que las comunidades del oeste de la ciudad sean consultadas sobre la instalación de la nueva cárcel de Estado en el antiguo retén El Marite. En el estado Bolívar, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, acompañó un desfile a cargo de estudiantes y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para conmemorar el 199º aniversario de la Batalla de San Félix. El acto estuvo encabezado por el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, acompañado por el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, el diputado Héctor Rodríguez y demás autoridades regionales, quienes destacaron el carácter aguerrido del pueblo de Bolívar. Durante la actividad, estudiantes y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaron un homenaje a la memoria del general Manuel Carlos Piar y los jóvenes soldados quienes combatieron el 11 de abril de 1817.
En Carabobo, la Cámara de Comercio aseveró que todos los negocios de la capital de la entidad están teniendo un racionamiento eléctrico diario con una duración entre 2 y 4 horas. El organismo manifestó que dependiendo del tipo de comercio, las ventas o los servicios han disminuido. Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Valencia, al menos 300 establecimientos cerraron sus puertas en el primer trimestre del año debido a varias razones, entre ellas las bajas ventas, falta de mercancía y la situación eléctrica. Y los operadores turísticos pertenecientes a la red de hoteles de Benetur y aquellos calificados de 4 estrellas o más por el Ministerio de Turismo fueron autorizados a cobrar sus servicios en dólares a los turistas extranjeros. Así lo informó el Banco Central de Venezuela este lunes en Gaceta Oficial, detallando que estas operaciones se harán al tipo de cambio complementario flotante de mercado, conocido como DICOM. Desde ahora, los hoteles podrán retener y administrar hasta 40% de las divisas recibidas y el restante deberá venderse al Banco Central al tipo de cambio de divisas complementarias. A partir de este lunes, todos los centros comerciales de la cadena Sambil trabajarán de lunes a viernes de 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. La reducción de horario obedece a la medida de ahorro energético. El Grupo Sambil anunció los nuevos horarios de funcionamiento de sus centros comerciales ubicados en todo el país para cumplir con las medidas de racionamiento eléctrico impuestas por el Gobierno Nacional. La excepción serán los cines, restaurantes y ferias de comida que funcionarán hasta las 10 de la noche. Los sábados el horario será de 10 de la mañana a 8 de la noche, mientras que los domingos de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. La medida afectará a los centros Sambil de Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Margarita y Paraguaná. Irán Gaviria, presidente del partido Puente, en compañía de dirigentes políticos, recorrieron el municipio Libertador en el estado Aragua para promover lo que consideran el cambio constitucional en nuestro país. A juicio de Gaviria, las calles de Aragua recorren un sentimiento de cambio. Todo el estado y en toda Venezuela, la gente quiere que haya un cambio en la conducción de los asuntos públicos. Por esa razón, apoyamos la iniciativa de Richard Mardo, de los diputados de Aragua, Amelia Belisario, de la Mesa de la Unidad, de promover un cambio del gobierno que ha fracasado por la vía democrática, pacífica y constitucional. Amigos, bienvenidos. Acoso escolar se trasladó a Punto Fijo en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, para conocer el caso de un joven de 17 años, desde los 13, está siendo víctima del bullying. Junto a nosotros se encuentra su mamá para conocer un poco su historia. Le pegaban, le metían el pie. Un día me llegó con la cara marcada con un pupitre. Le agarraron el pupitre, él estaba recostado, le agarraron el pupitre, se lo lanzaron y en la cara como que le rasguñaron toda la cara, me lo pintaban de pintura de labio cuando él se quedaba dormido, porque en la noche no dormía, ¿verdad? Pensando en eso, que mañana no voy a la escuela, que mañana no voy al liceo, mamá no quiero ir. Detectar lo que ocurría fue suficiente para que esta mamá se activara con todas las instancias escolares. ¿Es muy duro como madre? Demasiado, Elianta, te digo demasiado, se me hace un nudo en la garganta porque sufrí mucho y eso me marcó, ahorita me marca, porque eso es fuerte como madre. Como madre, uno sufre mucho ver a su hijo que no sabe a dónde va a salir. El dolor de esta madre se acentúa porque sabe que siente su hijo. Ella también sufrió de acoso, pero por parte de una maestra. Me pegaban, me daban cocorronazos o me jalaban por la barbilla acá y me ponían con las chapitas aquí. Hoy su hijo se aferra a la música para superar lo vivido. Asegura que la comunicación ha sido esencial para seguir adelante. Que hablen mucho, mucho con ellos, porque es muy duro lo que uno pasa, es muy fuerte, pero hay que salir adelante. Bien, agradecemos su testimonio, su valentía en abrir las puertas de su corazón para poder compartir con nosotros una historia que seguramente muchos están viendo reflejada y están viendo aquí un voto de esperanza para salir adelante. Agradecida por su testimonio. Nosotros a ustedes seguimos agradeciéndoles el acompañarnos día a día. Únanse a nuestra campaña, juntos podemos. Noticiero Venevisión les dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Bueno, un excelente mensaje. Vamos a hacer una breve pausa. Más adelante, en su noticiero Estreno Mundial. J-Lo presenta nuevo tema promocional. En breve, con Federica Guzmán. El buen venezolano reconoce en las crisis oportunidades y estar en contacto con la naturaleza rinde buenos frutos. De modo alternativo podremos sembrar en los espacios de nuestra casa y tener la satisfacción de cultivar en condiciones óptimas de salubridad, sin agentes contaminantes, por lo que estaremos sirviendo a nuestra familia productos orgánicos 100% garantizados, economizándose dinero y ganando salud. Es sencillo. Estar en contacto con la naturaleza cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, seguimos con más información. Un diseñador gráfico del Ministerio de Turismo fue asesinado de 3 tiros para robarle su camioneta en el Valle, aquí en Caracas. Euclides Sotillo, desde el lugar del suceso, nos trae los detalles. Adelante. Hola, buenas tardes. Como Elio Sierra, de 24 años, quedó identificado la víctima. El crimen ocurrió en este sector llamado Longaray del Valle. Según versión policial, Sierra llegaba a esta zona junto a su padre y fue sorprendido por sujetos armados para despojarlo de su camioneta. Presumen que opuso resistencia y les dispararon. El señor estaba comprando aquí en la farmacia junto con una muchacha. El difunto estaba dentro del carro, un X1 blanco. Lo sorprendieron, lo bajaron del carro. Dicen que andaba una niña dentro del carro, no lo vi. Prosiguió con el agresor, le metió, lo disparó 3 impactos de bala en el cuerpo, a quemarropa a menos de 30 segundos. Eso fue lo que yo vi. Ayer dio la noticia que iba a ser papá y le quitaron su vida. Elio Sierra tenía 6 años trabajando en el Ministerio de Turismo como diseñador gráfico. Estaba esperando un hijo con su pareja. Se conoció que su padre, quien también resultó herido, se encuentra estable en el Hospital Clínico Universitario. En el Valle, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. En Cojedes, un hombre fue asesinado de un disparo en la espalda por un sujeto desconocido, quien lo despojó de una moto, la cual utilizaba como medio de trabajo. Presuntamente, el fallecido opuso resistencia, por lo que le propinaron un disparo que le ocasionó la muerte instantáneamente. Detectives del CICPC trasladaron el cuerpo hasta la medicatura forense. El crimen ocurrió en el sector Guaymontey del municipio Tinaco. De acuerdo con las autoridades policiales, la víctima fue identificada como Julio César Rojas, de 32 años de edad, y se desempeñaba como mototaxista de la Asociación Cooperativa La Principal Bolívar. Politáchira incautó 9 teléfonos celulares dentro del área femenina de los calabozos de la Comandancia General. Desde allí se dirigía una red de extorsión. Mariné Glock nos tiene la información. La red fue detectada luego de la captura de un sujeto que cobraba el dinero de la extorsión. Según el rastreo, las llamadas salían desde los calabozos de Politáchira. En el área femenina fueron hallados los móviles y porciones de droga. Vamos a tomar medidas a través de la inspectoría policial de esos funcionarios que estén incursos en estar pasando tanto droga como estos celulares a los calabozos del retén policial. En cuanto al índice de criminalidad, este fin de semana una persona fue asesinada y un conductor resultó gravemente herido, ambos por robo en hechos aislados. Herido con arma blanca también, pero ya al parecer la Policía Nacional Bolivariana capturó a los 2 presuntos autores de este delito. Pero sí vimos y estamos observando la disminución del índice delictivo y sobre todo las muertes aquí en el estado Táchira. Por otra parte, la Policía Regional desarticuló una banda dedicada al robo en la frontera con Colombia. Por la acción, 3 sujetos fueron detenidos. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. En España, el rey Felipe VI convocó a una nueva ronda de consultas con los partidos políticos para el 25 y 26 de abril, tras el fracaso de las negociaciones del PSOE para formar un nuevo gobierno. El monarca español espera en estas consultas proponer a un candidato a presidente que cuente con el apoyo necesario del Congreso o convocar a nuevas elecciones si no se llega a un consenso entre los partidos.
Y el gobierno de Alemania podría incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales y restringir sus operaciones financieras si se niega a participar en un acuerdo de intercambio de información. Tras el escándalo de Panama Papers, el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble consideró necesario que el país caribeño intercambie datos financieros con el resto del mundo para atacar el problema de la evasión fiscal y el lavado de dinero. Igualmente, Schäuble informó que presentará un plan al Fondo Monetario Internacional para crear un registro mundial en el que deberán inscribirse obligatoriamente las empresas offshore e identificarse cada una de las personas físicas a las que pertenecen. La Procuraduría General de México publicó en su portal de internet la segunda parte del expediente del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Esta nueva versión consta de más de 48,000 hojas y fue elaborada en alrededor de 2 meses por más de 30 servidores públicos. La Fiscalía Federal de Bélgica acusó a 2 hombres por ser presuntos cómplices de los atentados perpetrados en Bruselas el pasado 22 de marzo. Los hombres se fueron identificados como Ismael Feibrahim, quienes presuntamente alquilaron el apartamento usado por los terroristas que atacaron la estación del metro de Malbec. Es momento de hacer una breve pausa y más adelante el noticiero Venevisión. Bueno, obligados a remontar. El Real Madrid recibe hoy al Wolfsburgo en el Santiago Bernabéu buscando el pase a la semifinal de la Liga de Campeones. Los detalles en breve con Tony Cittadino. La paciente Luliet Virgues Aldana, de 12 años, se encuentra recluida en la clínica Setben en Valencia y necesita con carácter de urgencia brace de codo con rotulación. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0412-532-9444. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática acudió al Consejo Nacional Electoral para solicitar la planilla del 1% de las firmas y activar el referéndum revocatorio. Carla Salcedo Flores nos trae los detalles desde el lugar de los hechos. Adelante, Carla. Así es, buenas tardes. Establecemos este contacto desde el Consejo Nacional Electoral y es que finalmente la Mesa de la Unidad Democrática entregó los requisitos que se habían exigido para iniciar el trámite de cara a un referéndum revocatorio. A mi lado se encuentra Jesús Chubo Torrealba. Quisiera que nos ampliara entonces los detalles de lo que consignaron el día de hoy acá. Nosotros consignamos hoy 2.400 firmas para exigir los formularios, para poder recabar 192.000 firmas, para entonces poder empezar a recabar los 4 millones de firmas que hacen falta para convocar el referéndum revocatorio. Sé que parece un chiste, no lo es. Aquí hay que recoger firmas, para recoger firmas, para recoger firmas, para poder votar. Ahora nos están exigiendo todos estos formalismos y los estamos cubriendo, porque nuestra decisión es construir una solución pacífica, una solución construida, levantada con los votos del pueblo, no con la sangre del pueblo. En ese empeño no vamos a cejar. ¿Cuándo le va a dar respuesta el Consejo Nacional Electoral de esta solicitud? Hay directorio del CNE este jueves, pasado mañana. Allí debería haber respuesta a esta solicitud porque el tiempo está corriendo y sobre todo porque los venezolanos están muriendo por falta de medicina, por falta de alimentos, por exceso de inseguridad. Es necesario entender que si el gobierno gana tiempo, Venezuela pierde tiempo. No hay tiempo que perder. Gracias. Le damos las gracias a Jesús Chubo Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, en esta solicitud que le han hecho el día de hoy acá al Consejo Nacional Electoral. Es la información que tenemos. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas, contándoles que este lunes Héctor Rondón salvó el segundo juego de la temporada. Vamos al mítico estadio Wrigley Field, donde Rondón lanzó un inning perfecto al ponchar los 3 rivales que enfrentó para darle la victoria a los Cachorros de Chicago ante los Rojos de Cincinnati de 5 carreras por 3. A la ofensiva por Cincinnati, Eugenio Suárez se fue de 4-0 con ponche. En tanto, aquí vemos a Leche Amarista realizar un sprint play para impulsar la carrera que le dio la victoria a los Padres de San Diego ante los Phillies de Filadelfia con pizarra de 4-3. Amarista terminó 2-1 con remolcada y anotada. Por Filadelfia, Odubel Herrera de 4-2 con impulsada. César Hernández de 3-1 con triple boleto y 2 anotadas. Y Freddy Galvis de 4-0 con ponche.
Seguimos con fútbol porque esta tarde se definirán los primeros 2 clasificados a la semifinal de la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid está obligado a remontar la eliminatoria ante el Wolfsburgo tras caer 2-0 en la ida. Los alemanes llegan a la capital española soñando con su primera semifinal, mientras que el conjunto merengue quiere mantener el buen momento en Europa tras ganar los 4 encuentros esta temporada y buscan su 6ª semifinal consecutiva. El director técnico Zinedine Zidane tendrá a disposición toda la plantilla completa y confía en la clasificación. Los jugadores lo saben, sabemos todos. Estamos 2-0, pero luego sobre todo lo que tenemos que hacer nosotros es jugar al fútbol. En el otro encuentro de la jornada, el Manchester City recibe el Paris Saint-Germain tras el empate a 2 goles en la ida. Ambos equipos buscan estar entre los 4 mejores de Europa por primera vez en su historia. Recordemos que los franceses están en cuartos de final por 4º año consecutivo y los ingleses por primera ocasión. En la NBA, el venezolano Greivis Vázquez disputó su segundo compromiso tras regresar de una cirugía de tobillo. Greivis totalizó 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en poco más de 16 minutos en la derrota de los Bucks de Milwaukee ante los Mágicos de Orlando de 107-98. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con The Weeknd, quien debuta en los premios Billboard como el artista más nominado. Es la primera vez que es candidato y cuenta con un total de 19 menciones, mientras que Justin Bieber aparece como aspirante en 11 categorías, seguido de Drake con 10 postulaciones. The Weeknd compite en la categoría más importante como Mejor Artista y podría romper récord de premios en la historia de estos galardones, logro que actualmente tiene Taylor Swift con 20 trofeos en total. Los premios Billboard, que son diferentes a los Billboard de la música latina, reconocen a los artistas más exitosos del año en Estados Unidos según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales. La gala se celebrará el próximo 22 de mayo desde Las Vegas. Y Megan Fox está en la espera de su tercer hijo. A 8 meses de separarse de su ex esposo Brian Greene, Megan sorprendió al aparecer en la alfombra roja de la secuela de Las Tortugas Ninja en Las Vegas con un abultado vientre. Según confirmó la revista People, la actriz se encuentra embarazada y aparentemente el padre sería Greene, ya que últimamente ambos han aparecido juntos en varias ocasiones, por lo que los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular. Este sería el tercer hijo de la pareja que se casó en el año 2010 después de 11 años de relación. Y cerramos con Jennifer López y su nuevo tema promocional. Han pasado 2 años desde que J.Lo publicara su último álbum de estudio y en señal de que ha continuado trabajando, estrenó en la final de American Idol su nuevo sencillo. El escenario no pudo ser mejor elegido, millones de personas estuvieron muy pendientes y la cantante se inspiró en las labores domésticas para su show, usando un outfit muy ajustado tipo body con muchos brillos. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, vamos entonces a una nueva pausa. Así es, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Douglas León Natera, él es presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero poder darle la información que requiere el país en relación a la salud y los hospitales. Así es un tema que necesariamente nos convoca más a la reflexión sin pasión, sino también a ver cómo está el panorama. Usted daba 2 diagnósticos de la salud que en citas textuales aparecieron publicados hoy en primera plana en varios periódicos de circulación nacional, que hablaba de el holocausto de la salud
y que también se había puesto en la guillotina a la salud. Daba cifras alarmantes el día de ayer cuando estaba realizando la convocatoria, una manifestación el día de la mañana para el sector salud, en las cuales se dan cuenta de que solamente hay un 4% de medicina en los centros de salud pública para atender las distintas enfermedades. Yo quisiera que usted nos diera un diagnóstico específico de la salud en Venezuela. ¿Este paciente puede mejorar? Es posible que sí. Desafortunadamente, este gobierno no ha querido escuchar al sector salud. El equipo de salud permanentemente está exigiéndole al representante gubernamental en los hospitales que dote, que busque el insumo. Desafortunadamente no es así. El año 2001 le decíamos ya a este gobierno que teníamos unas carencias del 70% de insumos y medicamentos. Y yo creo que se rieron de nosotros, porque también en esa oportunidad teníamos un repunte del dengue y en la semana 35 de ese año, el año 2001, teníamos un fallecido y algo así como 23.300 casos de dengue. Al final hubo más de 83.000 casos y 16 muertos. Y nos decían en ese momento que eso era falso y que la Federación Médica estaba inventando cifras. Si los números están allí en la información epidemiológica, que de paso todos los médicos necesitamos información diaria de qué es lo que está pasando en el ambiente, qué es lo que está pasando en los hospitales, si existen el insumo, si tenemos el medicamento. ¿Hoy en día esa información está actualizada? No, tenemos 17 meses que el gobierno tiene guardada la información, no la da, no la publica, y los números que nos llegan es porque conseguimos algún dato de parte de algún personal del ministerio, pero realmente de manera oficial no tenemos los números que deberíamos revisar semanalmente para ver cómo se van comportando cada una de las enfermedades. Fíjate que en el año 2007 decían que no había parotiditis y resulta que al final nos rebotó información de la OPS desde el norte que había más de 250.000 casos de parotiditis ese año. Entonces, fíjate, nos falsean información, no nos las dan y tenemos que prácticamente estar trabajando a tientas. Hospitales sin insumos, apenas tenemos el 4 o el 5%, pero vamos a suponer que la información que nos dieron a nosotros no es real y que no es el 4 o el 5%, que tienen el 15%, pero realmente con el 15% se puede trabajar con dignidad, se puede dar el diagnóstico, se puede salvar vidas en los hospitales. No, y la gente se nos está muriendo de mengua en los hospitales y también en las casas, porque no conseguimos los medicamentos. Tengo un ejemplo, una señora llamada Juana del Hospital Domingo Luciani, que es epiléptica, tiene 5 meses y medio sin tomar el medicamento, no puede salir a la calle sola, tiene que andar con 2 personas que la acompañen, porque si no, le da su crisis, y bueno, puede incluso hasta fallecer, porque son crisis repetitivas, o se muerde, queda sangrando en la lengua, etcétera. Realmente es un drama para los pacientes epilépticos, para los pacientes con afecciones psicológicas, psiquiátricas, los pacientes oncológicos, por Dios. Y los pacientes con enfermedades crónicas también, los pacientes que tal vez necesitan un tratamiento prolongado y tal vez se deriva las causas de muertes en otras, pero cuando ves el origen obedece a que no hay los medicamentos. En este sentido, la Federación Médica Venezolana ¿tiene alguna estadística, tiene algún registro para hacer una denuncia contundente del impacto de este déficit de medicina, no solamente en los sectores de salud pública, sino también, como usted hacía referencia, a los pacientes que en su casa no pueden tener el tratamiento? Sí, desafortunadamente son estadísticas silentes, estadísticas que se quedan, digamos que en las gavetas del gobierno, porque ellos no las dan, y si a alguno se le ocurre decir lo que está pasando en el hospital, ese personal, ese médico o ese compañero del equipo de salud es destituido, porque el gobierno no le gusta que se digan las verdades. Y qué mejor verdad que dar diagnóstico certero. Fíjate que el año antes pasado, el presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, el doctor Ángel Sarmiento, bueno, fue vilipendiado y fue incluso perseguido por el gobierno, que tuvo que irse por haber exigido diagnóstico oportuno de 8 muertes que existían allí en menos de 72 horas en el Hospital Central de Maracay. Y eso sucede a cada rato, las amenazan a los médicos, a las enfermeras, a los odontólogos, a todos, porque desafortunadamente en este gran holocausto que ha creado el gobierno, no quieren reconocer las realidades y quieren tapar el sol con un dedo. Entonces,
dicen que los medicamentos están y le envían a la gente a hablar, a llamar a un teléfono 0800X, resulta que ese teléfono no lo atiende nadie y cuando por fin alguien lo atiende resulta que ese medicamento no existe. Pero imagínate que existiera y que la persona, el enfermo vive aquí en Caracas y que le digan que está en la farmacia de Santa Elena de Guairén. Entonces, ¿cómo hace para conseguir ese medicamento de aquí a Santa Elena de Guairén si ni siquiera el gobierno permite que puedan enviar por correo medicamentos o alimentos? Entonces es el término o el cuento del gallo pelón. ¿Qué quieres que te cuente? El cuento del gallo pelón. Pero ¿quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Entonces ese es el problema de los medicamentos. No hay medicamentos, la gente se nos está muriendo de mengua. Lo que sí no es un cuento, estamos marchando. Lo que sí no es un cuento es lo que está pasando también, no solamente con el área de las medicinas, sino con los alimentos de las personas que están hospitalizadas. Recientemente se difundió una noticia que daba cuenta de la situación de los infantes que no recibían su dieta nocturna porque no existían fórmulas lácteas en los centros de salud. ¿Cómo se está monitoreando que un paciente que está hospitalizado pueda tener una dieta adecuada? Es increíble esto que sucede con la alimentación. En cada hospital hay un equipo de dietistas, de especialistas, de profesionales que manejan la dieta de los enfermos. Pero resulta que hace unos 10 años para acá prácticamente no están haciendo la dieta balanceada porque no existen los elementos básicos para hacer la alimentación, la dieta. Entonces, se conforma el paciente con lo poco que le puedan llevar de la casa, de la calle, al enfermo. Entonces, eso lo hemos venido diciendo también desde hace más de 10 años. Y ahora, con esto que está sucediendo en el Hospital JM Los Ríos, realmente, y uno lo cuenta a nivel internacional y nadie lo cree, porque todavía hay muchos que todavía suponen que tenemos muchos ingresos y que esos ingresos se siguen distribuyendo como se distribuían antes. Y resulta que no es así. A nivel internacional, en la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, donde la Federación Médica es parte activa, permanentemente estamos colocando nuestras denuncias y eso se sabe allí, en la Asociación Médica Mundial, en el Consejo Médico Mundial, en el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, en todas estas partes, incluso al Papa Benedicto XVI. Yo personalmente le dejé una comunicación donde le narraba toda la situación de Venezuela en cuanto a salud, en cuanto a lo que las agresiones permanentes que sufrimos los médicos en los hospitales, que da miedo ir a trabajar porque el médico es prácticamente víctima de la inseguridad. No, y parece que es una orden directa que viene de la dirección del hospital y de un poco más arriba o más allá de arriba, donde al médico permanentemente están agrediendo. Entonces, doctor, realmente da miedo de ir a trabajar. Más allá de lo gremial, yo le quiero hacer una pregunta desde el punto de vista humano. ¿Qué siente un médico ante un diagnóstico cuando ve que no existen los insumos para atenderlo ni en el hospital ni en la calle? Sí, mucho dolor. El médico sufre igual que el paciente, porque cuando tú le estás dando un diagnóstico a un padre por un niñito que tiene una insuficiencia renal, por ejemplo, o tiene un reflujo, una infección gravísima en los riñones, o tiene cáncer, o a una madre que tiene 2 muchachitos y está diabética y por estar diabética entra en una fase terminal por hipertensión o por alguna de las enfermedades que se sobreagregan a esta enfermedad silenciosa, igual que la hipertensión. Entonces, realmente el médico sufre con el paciente, sufre con el familiar y muchísimas veces se mete la mano al bolsillo y lo poco que tiene se lo da al paciente, al enfermo, para que sume algo para comprar los medicamentos. Entonces realmente es una suma de sufrimiento tanto para el paciente como para uno como médico, y hay muchas historias de dolor del médico. Nosotros tenemos un médico santo que es José Gregorio Hernández. ¿Cuánto sufriría José Gregorio Hernández en su época cuando iba por las calles a hacer diagnóstico y dar tratamiento, y que muchísimas veces se dice que de pronto le aparecía en la silla del familiar 5 bolívares que el doctor José Gregorio Hernández había dejado para que comprara las medicinas? Entonces realmente esos son cuentos de muchos médicos que se sienten y nosotros las guardamos en nuestros archivos para referirlos
en eso Doctor, de decir las cosas que sufrimos. Desde la perspectiva gremial, ¿cómo se ha tratado de abordar el tema del acercamiento con la ministra de Salud? ¿Y cómo se ha tratado también de abordar este tema desde la Asamblea Nacional? Estaba leyendo que usted también hacía un exhorto para la necesidad de una modificación de la ley para el ejercicio de la medicina. Incluso también hablaba de la necesidad de ajustes para el ejercicio de la medicina. Desde lo gremial, ¿cómo hacer este acercamiento sin prejuicios políticos? Bueno, en eso hemos estado permanentemente con estos ministros que recientemente ha nombrado el presidente Maduro, que han sido 6 en estos casi 3 años que tiene el presidente Maduro de actividades. Y a cada uno de ellos, sin mencionar los anteriores, a cada uno de ellos apenas llega, nosotros le hemos enviado nuestra comunicación de felicitaciones, etcétera, y además pidiéndole reunión para plantear los urgentes problemas que existen a nivel hospitalario, de la inseguridad, de la dotación, del salario del médico, de la contratación colectiva que nos las tienen congeladas desde el año 2003 porque no quieren sentarse con la Federación Médica Venezolana. Y ahí es donde viene también el exhorto que le hacemos a los médicos asambleístas, que acepten la convocatoria que le ha hecho la Federación Médica, e incluso una solicitud que le hicimos al diputado Pizarro hace 12 días para reunirnos con él y llevarle la información y buscar soluciones a través de la Asamblea Nacional, y aún no hemos tenido respuesta. Por eso el exhorto, no solo a los diputados médicos, sino también al presidente de la Comisión de Seguridad Social, para que podamos llevar por una sola vía el planteamiento y buscarle soluciones según nuestra perspectiva, según la perspectiva política de la Asamblea Nacional, según la perspectiva gremial, que es la que nosotros estamos planteando en política de salud, porque realmente tenemos una ley del ejercicio de la medicina que es chavista, y me disculpan, ¿por qué le pongo ese apellido? Porque la modificaron los diputados anteriores sin discusión, no fue llevada a ninguna instancia gremial de ninguno de nosotros de los sectores de la salud, y la aprobaron entre gallos y medianoche, y esa ley modificó alrededor de 23 a 25 artículos y eliminó 11 o 12 artículos que se refieren a la Federación y los colegios de médicos. Entonces, esa ley del ejercicio de la medicina deben revisarla los diputados con la opinión de la Federación Médica Venezolana. Ese es el exhorto que le hacemos a los diputados, y también la ley de transporte y tránsito terrestre, porque no puede ser por los de los certificados médicos. Usted decía que no deberían durar 5 años. Una duración de 5 años. Un enfermo varía, mejora quizás de un día para otro y se enferma en minutos. Entonces, ¿cómo va a durar un certificado para conducir vehículos automotores 5 años? Doctor, se nos está agotando el tiempo. Yo quisiera que brevemente me dijera si es cierta alguna información que se difunde del repunte de algunas epidemias que se consideraban erradicadas en nuestro país. Sí, efectivamente, tenemos una gran cantidad de enfermedades endémicas, epidémicas, emergentes y reemergentes que han repuntado y se han establecido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la malaria es una enfermedad que el doctor Gabaldón la execró de Venezuela, quedaron unos brotes mínimos y resulta que ahora tenemos hasta más de 130.000 casos como el año pasado de malaria, y de esos 130.000 casos el 80% están en el estado de Bolívar. Doctor, se nos agotó el tiempo. Brevemente, la concentración de mañana hora y lugar. Mañana, toda esta suma de cosas nefastas en contra de la salud del pueblo de Venezuela y la ausencia de medicamentos, el próximo miércoles, mañana a las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza Alfredo Sadel protestando con pancartas, concentrados los médicos, todo el equipo de salud, el sector laboral, sindical, los estudiantes, los enfermos, los familiares, para que este gobierno tome conciencia de lo que está pasando y realmente en serie la dotación y luche por la salud del pueblo de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes. Que tengan todos feliz tarde. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Para todos, feliz tarde.